El pueblo de Santa Gertrudis del Llano siempre se reía de las decisiones de don Aurelio, un campesino pobre que parecía traer la desgracia con cada intento de salir adelante. Su choza de adobe apenas se sostenía en pie, y sus bolsillos nunca guardaban más que unas cuantas monedas que desaparecían entre tortillas y frijol. La gente lo llamaba el hombre sin suerte, y cada fracaso suyo era motivo de chisme en la cantina del pueblo. Un domingo polvoriento, en la feria de animales, don Aurelio se detuvo frente a una vaca flaca, huesuda y con la mirada apagada. Nadie la quería, ni siquiera como carne barata, pues parecía más cercana a la muerte que a la vida. El pregonero la ofrecía casi regalándola, y las risas de los asistentes se alzaban como cuchillos. Don Aurelio, sin pensarlo mucho, levantó la mano y la compró por 10 pesos. La plaza entera estalló en carcajadas. Y pagó por un costal de huesos, gritó un joven, mientras otro imitaba el mugido cansado de la vaca. Incluso sus propios familiares lo acusaron de desperdiciar lo poco que tenían. Pero don Aurelio no miraba las burlas, sino los ojos cansados del animal. En ese instante, juró que aquella vaca, despreciada por todos, sería su compañera en la lucha por cambiar su destino. Hola amigos míos. Soy Mateo, tu narrador del canal Relatos del Campesino. Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Nuestra historia de hoy es: compré esta vaca flaca por 10 pesos y nadie creyó en mí, hasta que me hizo rico. Las carcajadas no terminaron en la feria, sino que lo persiguieron hasta su propio jacal. Los vecinos de Santa Gertrudis se acercaban solo para verle pasar con la vaca flaca amarrada con una cuerda. Mira nomás, don Aurelio ahora colecciona pellejos vivos, decía una mujer entre risas. Los niños corrían detrás del animal lanzando piedritas, burlándose de cada paso torpe que daba la pobre bestia. Cuando llegó a su casa, su esposa doña Marta lo esperaba con los brazos cruzados y el ceño fruncido. En eso gastaste los 10 pesos, en esa miseria de vaca que ya ni sombra da, reclamó con voz dura. Don Aurelio agachó la cabeza, pero no soltó la cuerda. No es miseria, Marta. Está viva, y mientras respire hay esperanza, respondió, acariciando el lomo huesudo del animal. Aquella noche, la pareja discutió hasta que las velas se consumieron. Los hijos, escondidos tras la puerta, escuchaban cómo su madre lo acusaba de loco, mientras él insistía que un corazón humilde podía devolverle la vida a la vaca. Nadie creyó en sus palabras, y al final, el silencio de la madrugada quedó roto por el mugido débil del animal, como si también pidiera una segunda oportunidad. Los días siguientes no fueron distintos. Cada vez que don Aurelio sacaba a pastar a la vaca, los jornaleros lo señalaban desde los surcos. Algunos le decían que mejor la enterrara para abonar la tierra, pues ni carne buena podía dar. Otros aseguraban que en cuestión de semanas se le moriría, y con ella se irían también sus ilusiones. Pero don Aurelio, en lugar de desanimarse, levantaba la mirada al cielo como pidiendo fuerza. A falta de establo, improvisó un corral con tablas viejas y alambre oxidado. Allí, entre montones de zacate seco y cubetas de agua, colocó a la vaca. Cada madrugada, antes de que saliera el sol, la llevaba a pastar en los rincones más verdes del ejido, aunque fueran kilómetros de distancia. Si yo aguanto el hambre, ella también puede resistir un poco más, murmuraba mientras caminaba junto a ella. La vaca, a la que llamó Aurora, apenas se sostenía en pie. Sus costillas parecían querer salir de la piel y su mugido era un lamento apagado. Pero en esos ojos apagados, don Aurelio veía un brillo escondido que los demás ignoraban. Cada caricia y cada palabra de aliento que le daba eran semillas invisibles que solo él estaba dispuesto a sembrar. Con el paso de las semanas, el pueblo comenzó a llamarla la vaca de la desgracia. Los chismes volaban de esquina a esquina, que don Aurelio estaba embrujado, que había perdido la razón, que esa vaca terminaría arrastrándolo a la ruina definitiva. Sin embargo, él se mantenía firme, convencido de que la fe y el cuidado podían más que la burla. Una tarde, mientras recogía ramas para encender el fogón, escuchó a su hijo mayor susurrar:
Papá ya no sabe lo que hace, esa vaca nos va a dejar en la miseria. Don Aurelio sintió un nudo en la garganta, pero en lugar de reprenderlo, lo abrazó y le dijo: hijo, no importa lo que digan. El que sabe esperar, recoge frutos donde otros solo ven piedras. Los días se convirtieron en semanas, y la paciencia de don Aurelio se ponía a prueba a cada amanecer. Mientras otros campesinos llevaban sus vacas gordas al río, él caminaba detrás de Aurora, que apenas levantaba el polvo con sus pasos débiles. Más de una vez tuvo que detenerse para ayudarla a ponerse en pie, y aún así nunca perdió la esperanza. Doña Marta, cansada de la situación, lo miraba con reproche cada noche. Con lo que gastaste, hubiéramos comprado maíz para un mes, repetía, sirviendo platos cada vez más vacíos en la mesa. Los hijos, hambrientos, lo observaban en silencio, como preguntándose por qué prefería alimentar a un animal moribundo en vez de a ellos. Pero don Aurelio contestaba con un suspiro: si ella vive, todos viviremos. Un vecino, compadecido, le ofreció unas cuantas pacas de alfalfa seca. Toma, Aurelio, pero no gastes más en esa causa perdida. Nadie revive lo que ya está acabado. Él aceptó, agradecido, y llevó el forraje hasta el improvisado corral. Esa noche, Aurora comió con más ansias de las que había mostrado en semanas, y sus ojos brillaron con un destello que el campesino no olvidaría jamás. El rumor en el pueblo seguía creciendo. Decían que don Aurelio hablaba con la vaca como si fuera persona, que le contaba secretos mientras le acariciaba el cuello huesudo. Para los demás era motivo de burla, pero en su corazón aquel diálogo era un acto de fe. Tú y yo saldremos adelante, Aurora, murmuraba bajo la luna, como si la bestia pudiera entenderlo. Una tarde de tormenta, la familia se encerró en la choza, temiendo que el viento derribara el pecho. Don Aurelio, sin embargo, corrió al corral para cubrir a la vaca con un plástico viejo. Su esposa lo vio empapado hasta los huesos, temblando, pero abrazando a Aurora como si cuidara a una hija. Fue entonces que en su interior empezó a sembrarse una duda: ¿y si aquel animal realmente era la prueba que cambiaría sus vidas? Con cada día que pasaba, la vaca levantaba un poco más la cabeza. Su piel ya no colgaba con tanta tristeza, y el brillo de sus ojos se fortalecía. Aunque seguía flaca, don Aurelio notaba algo distinto: la voluntad de vivir. El hambre se vence con cuidado, como la soledad se vence con amor, decía en voz baja, convencido de que esa verdad simple podía mover montañas. Los niños, al principio incrédulos, comenzaron a encariñarse con Aurora. Le llevaban cubetas de agua y hasta le quitaban las garrapatas, entre juegos y carcajadas. En poco tiempo, aquella vaca que fue motivo de vergüenza se volvió parte de la familia. Don Aurelio, al verla rodeada de sus hijos, entendió que ya había ganado algo más valioso que el dinero: el respeto en su propio hogar. Y aunque el pueblo seguía apostando a que Aurora no sobreviviría al siguiente invierno, don Aurelio sonreía cada vez que escuchaba los murmullos. Se van a cansar de esperar su muerte, pensaba. Porque en su corazón ya había comenzado a germinar una semilla de esperanza que ni el hambre ni las burlas podían arrancar. Una mañana fría, antes de que el sol asomara entre los cerros, don Aurelio salió al corral y notó algo distinto. Aurora ya no estaba recostada, sino de pie, esperando. Su respiración era más firme, y el mugido que soltó tenía un eco diferente, menos apagado. «Ya empiezas a despertar, compañera», murmuró él, acariciando su frente. El pueblo, sin embargo, seguía ciego a esos pequeños milagros. «Esa vaca apenas se sostiene, no dura ni 2 semanas más», comentaban los jornaleros en la cantina. Pero don Aurelio no discutía, prefería invertir su fuerza en seguir buscando alimento para ella. Escarbaba en los montes, recogía hojas verdes y hasta pedía sobras a otros ganaderos para que Aurora no volviera a pasar hambre. Con cada día que pasaba, la vaca mostraba señales de recuperación. Su piel parecía tensarse poco a poco, y las costillas ya no se marcaban con tanta crudeza. Doña Marta, que antes se burlaba,
empezó a mirar en silencio los pequeños cambios. Aunque no lo decía en voz alta, en su corazón empezaba a brotar una esperanza tímida. Los hijos notaron que Aurora caminaba con más firmeza hacia el río. Antes, cada paso era un suplicio, pero ahora levantaba polvo con un ritmo nuevo. Los niños corrían a su alrededor, felices de ver que el animal al que habían dado por muerto mostraba ganas de vivir. Y don Aurelio, con lágrimas contenidas, les decía: «¿Ven? La paciencia siempre florece». Una tarde, al ordeñar por costumbre, don Aurelio sintió un milagro entre sus manos. De las ubres de Aurora brotaron los primeros chorros de leche, tibios y espesos. No era mucho, apenas un puñado de espuma blanca, pero bastó para que cayera de rodillas agradeciendo a Dios. «Nadie lo creerá, pero aquí empieza nuestra cosecha», murmuró entre sollozos. Doña Marta probó la leche y se sorprendió de su sabor dulce, más rico que cualquiera que recordara. Esa misma noche hirvieron el líquido en una olla, y los hijos bebieron como si fuera un manjar reservado a los ricos. Por primera vez en mucho tiempo, la choza se llenó de risas y no de reproches. La noticia corrió rápido: Aurora había dado leche. Los mismos que se burlaban empezaron a sentir curiosidad, aunque disfrazada de sarcasmo. «A ver cuánto le dura el milagro», decían entre dientes, pero en sus ojos había un brillo de duda. ¿Y si aquel campesino pobre realmente estaba logrando lo imposible? Don Aurelio, sin importar los comentarios, se aferraba a la fe. «Esto es apenas el principio», repetía, mientras acariciaba a Aurora bajo el cielo estrellado. Y en lo profundo de su corazón, sabía que esa vaca no solo le daría leche, también sería la llave de un destino que el pueblo entero no había imaginado. Los días siguientes confirmaron lo que don Aurelio había presentido. Aurora comenzó a dar más leche mañana, al punto de llenar una cubeta entera en cuestión de minutos. El campesino, con manos temblorosas, recogía cada chorro como si fuera oro líquido. «De aquí saldrá nuestro pan», decía su familia mientras repartía los vasos humeantes entre sus hijos. Doña Marta, que tanto había dudado, fue la primera en sorprenderse con el cambio. Empezó a preparar quesos frescos y mantequilla que no solo alimentaban la casa, sino que también podían venderse en el mercado del pueblo. «Nunca imaginé que esta vaca sostendría nuestra mesa», admitió un día, mientras colocaba los quesos en un canasto para ofrecer a los vecinos. Al principio, nadie quiso comprar. ¿De esa vaca flaca? Seguro hasta la leche sabe a polvo, murmuraban las mujeres en la plaza. Pero bastó que una anciana probara un bocado del queso para que se hiciera el silencio. «Está más sabroso que el de las vacas, de don Nazario», aseguró, y en ese instante los ojos de todos se clavaron en el humilde canasto de doña Marta. En menos de una hora, todo el queso se vendió. La gente regresó al día siguiente preguntando si había más, y lo mismo sucedió con la mantequilla. Don Aurelio observaba con orgullo cómo los mismos que lo habían despreciado ahora buscaban su producto. Sin embargo, no dejaba que la soberbia lo atrapara. «No es mi triunfo, es el de Aurora», repetía con humildad. Los jornaleros que antes lo habían ridiculizado comenzaron a seguirlo con curiosidad. Algunos se acercaban para ver cómo trataba a la vaca, esperando descubrir algún secreto escondido. Pero lo único que encontraban era paciencia, cariño y constancia. «El milagro no está en la vaca, sino en las manos que la cuidan», murmuró un anciano del pueblo al ver la escena. Una tarde, mientras el sol caía, Aurora mugió con fuerza y comenzó a dar aún más leche de la habitual. Don Aurelio corrió a buscar otra cubeta, y esa noche tuvieron el doble de lo acostumbrado. Doña Marta, con lágrimas en los ojos, entendió que lo que todos llamaban locura se había convertido en bendición. «Nos burlaron por nada, Aurelio», dijo, apretándole la mano. El pueblo, sin embargo, no estaba libre de envidias. Algunos ganaderos comenzaron a mirarlo con recelo, convencidos de que algo extraño ocurría. «Ninguna vaca tan flaca puede dar tanta leche, eso no es natural», murmuraban en la cantina, buscando explicación donde solo había trabajo y fe.
Las miradas, antes de burla, empezaron a convertirse en amenazas silenciosas. Don Aurelio, ajeno a los rumores, seguía ordeñando con paciencia bajo la luz de la luna. Cada cubeta que llenaba era un recordatorio de que lo despreciado podía convertirse en riqueza. Mientras ella viva, nunca volveremos a pasar hambre, decía en voz baja. Y en lo profundo de su alma sabía que ese era apenas el comienzo del cambio que transformaría a toda su familia. La fama de Aurora se extendió más rápido de lo que don Aurelio hubiera deseado. En cada esquina del pueblo se hablaba de la vaca flaca que ahora producía leche como si fuera una fuente inagotable. Lo que antes era burla se transformó en curiosidad y luego en codicia. Los hombres más poderosos comenzaron a visitarlo, fingiendo amistad, pero con ojos que calculaban ganancias. Don Nazario, un ganadero conocido por su soberbia, fue el primero en confrontarlo. «Te compro esa vaca en 100 pesos, Aurelio. Es más de lo que vale cualquier pellejo como ella». Pero don Aurelio se negó con calma. «No está en venta, patrón. No tiene precio para mí ni para mi familia». Aquella respuesta encendió la ira del hacendado, que juró no descansar hasta quedarse con el animal. En la cantina, los rumores se volvieron cuchicheos peligrosos. Algunos aseguraban que la vaca había sido embrujada, otros decían que Aurelio usaba rezos secretos para forzarla a producir. Ninguno aceptaba que lo único que sostenía al animal era la paciencia y el cariño. La envidia, como mala hierba, comenzó a crecer sin control. Doña Marta lo notó primero. Hombres desconocidos rondaban cerca del corral al caer la noche. El ladrido de los perros y el crujir de ramas advertían que alguien vigilaba. «Aurelio, esto no me gusta. No somos ricos, pero ahora todos nos miran como si lo fuéramos», susurró ella con miedo. Él trató de tranquilizarla, aunque en su interior también sentía un presentimiento oscuro. Los hijos dejaron de jugar libremente en el patio. Cada vez que aparecía un extraño en el camino, corrían a esconderse dentro de la choza. La alegría que había traído la leche se mezclaba ahora con una tensión invisible. «Papá, ¿nos van a quitar a Aurora?», preguntaba el menor con voz temblorosa. Aurelio lo abrazaba fuerte y contestaba: «Nadie se llevará lo que hemos ganado con fe». Una tarde, cuando regresaba del río, encontró pintadas en la cerca de su corral insultos y amenazas que lo llamaban ladrón y hechicero. El campesino sintió un nudo en la garganta, pero en vez de derrumbarse, se arrodilló frente a Aurora y le acarició el lomo. «No temeremos, compañera. Tú me enseñaste que hasta lo más débil puede sostener un hogar». El miedo se transformó en determinación. Don Aurelio comenzó a reforzar el corral con maderos más gruesos y candados, mientras doña Marta tejía costales para guardar los quesos lejos de miradas curiosas. El pueblo podía murmurar lo que quisiera, pero la familia ya había aprendido a caminar unida contra la adversidad. Esa noche, bajo la luz temblorosa de un candil, don Aurelio rezó en silencio. No pidió riquezas ni respeto, solo fuerza para proteger lo que tanto trabajo les había costado. Afuera, Aurora rumiaba tranquila, ajena a las intrigas humanas, pero con la dignidad de un animal que, sin saberlo, ya había cambiado el destino de toda una familia. El amanecer trajo consigo una sorpresa inesperada. Cuando don Aurelio se acercó al corral, escuchó un mugido distinto, potente y profundo. Al entrar, encontró a Aurora lamiendo a un becerro recién nacido, fuerte y lleno de vida. El campesino cayó de rodillas con lágrimas en los ojos. No solo tenía una vaca lechera, ahora también un nuevo comienzo que nadie podía negar. Doña Marta salió corriendo al escuchar los gritos de júbilo. Al ver al becerro, sus ojos brillaron como hacía tiempo no ocurría. «Es la señal que necesitábamos, Aurelio. Ahora nadie podrá decir que fue un error». Los hijos rodearon al animal, acariciándolo con cuidado, y por primera vez en años la choza se llenó de esperanza verdadera. La noticia se propagó como fuego entre rastrojos. «La vaca flaca parió», murmuraban en la plaza, incrédulos. Algunos aseguraban que aquello era un milagro,
otros que Aurelio tenía pacto con fuerzas extrañas. Pero lo cierto era que Aurora, la despreciada, estaba demostrando un valor que superaba la imaginación de todos. El becerro, al que llamaron Fulgor, creció con rapidez. Bebía con ansias y corría por el corral con patas firmes, símbolo de un futuro que empezaba a gestarse. Don Aurelio no miraba jugar y sentía que su esfuerzo por fin daba frutos. Dios no se olvida de los que creen, aunque todos los demás se burlen, repetía con voz emocionada. Con la leche de Aurora y el cuidado de Fulgor, la familia empezó a prosperar más allá de lo esperado. Los quesos se multiplicaron, la mantequilla se volvió producto buscado, y hasta los hijos aprendieron a ordeñar y amasar. Lo que antes era miseria, ahora era trabajo compartido y abundancia creciente. Pero la envidia del pueblo no cedía. Al contrario, ver a don Aurelio levantarse de la ruina enfurecía a quienes siempre lo habían humillado. Ese hombre nunca tuvo suerte, alguien lo está ayudando, decían, buscando justificar lo que no entendían. La riqueza nacida de un animal despreciado era demasiado para sus orgullos. Una noche, don Aurelio escuchó pasos extraños cerca del corral. Salió con un machete en la mano y descubrió a dos hombres intentando abrir la cerca. Fuera de aquí, los intrusos huyeron, pero dejaron claro que la ambición podía volverse peligrosa. Desde entonces, él dormía ligero, dispuesto a proteger a Aurora y a Fulgor con su vida. Y mientras las estrellas cubrían el cielo, don Aurelio acariciaba a su vaca agradecido. «Tú me diste más de lo que soñé, compañera. No sé qué nos espera, pero ya no somos los mismos». Aurora lo miraba con calma, rumiando en silencio, como si entendiera que su fuerza humilde había encendido la chispa de una nueva historia en aquel hogar. Con el paso de los meses, la transformación fue imposible de ocultar. La choza de don Aurelio, antes apagada y triste, empezó a llenarse de vida. Gallinas picoteaban alrededor, los niños corrían con ropa menos gastada y el humo de la cocina anunciaba guisos que hacía tiempo no probaban. Todo gracias a la leche, al queso y al becerro que crecían bajo el cuidado de Aurora. Doña Marta, que al inicio lo había reprendido con dureza, ahora se convirtió en su aliada incansable. Aprendió a elaborar quesos más firmes, a vender crema batida en pequeños frascos y hasta a intercambiar productos en la feria por maíz y frijol. «Nunca pensé que esta vaca flaca nos devolvería la dignidad», le confesó una tarde, mientras acomodaba los canastos llenos. El pueblo comenzó a cambiar su mirada. Los mismos que se habían reído hasta el cansancio ahora callaban al ver cómo la familia de don Aurelio prosperaba. Algunos se acercaban con curiosidad disfrazada de amistad, otros lo miraban con respeto, aunque en sus labios pesaban las palabras de disculpa. La burla se había transformado en un silencio incómodo que hablaba más que cualquier grito. Una tarde de mercado, Aurora y Fulgor fueron el centro de atención. Don Aurelio llegó con una carreta sencilla, pero llena de productos. Los compradores no tardaron en rodearlo, querían el queso fresco, la mantequilla dorada y hasta apartar leche para la semana siguiente. El campesino humilde, que antes suplicaba por un cliente, ahora vendía todo antes del mediodía. Los niños, orgullosos, escuchaban los comentarios. «Ese Aurelio resultó más listo de lo que parecía», murmuraban algunos. «No fue listo, fue terco», respondían otros. Pero en todos estaba claro que el hombre que antes era sinónimo de fracaso ahora se había convertido en ejemplo de esfuerzo. La envidia todavía existía, pero ya no podía opacar la evidencia del trabajo. Don Nazario, el hacendado, volvió a hacerle ofertas cada vez más altas. «Te doy 500 pesos por esa vaca, y lo que quieras por el becerro», le dijo frente a varios testigos. Don Aurelio sonrió con calma y contestó: «Ni 1000 pesos, patrón. Aurora no está en venta. Ella es parte de mi familia». El murmullo del pueblo se alzó, admirando la firmeza de aquel campesino. En casa, los hijos ya no lo veían como un padre testarudo, sino como un ejemplo. «Papá, nos enseñaste que lo que todos desprecian puede volverse tesoro», le dijo el mayor,
mientras ordeñaba con destreza. Don Aurelio sonrió y acarició su cabeza, sabiendo que la verdadera riqueza no estaba solo en la leche o en los becerros, sino en las lecciones que quedaban grabadas en sus hijos. Y cada noche, bajo la luz de la luna, Aurora rumiaba tranquila, como si entendiera su papel en aquella transformación. Don Aurelio se sentaba junto a ella, agradecido, y pensaba que la vida le había dado una oportunidad disfrazada de burla. Lo que comenzó con 10 pesos y una carcajada del pueblo se había convertido en el inicio de un destino próspero y digno. La prosperidad de don Aurelio no pasó desapercibida. Una noche oscura, mientras la familia dormía, unos hombres encapuchados intentaron abrir el corral. Aurora mugió con fuerza, despertando a todos. Don Aurelio salió con el machete en la mano, y aunque los intrusos huyeron, dejaron claro que la envidia del pueblo se había vuelto peligrosa. Doña Marta lloró de miedo al ver la cerca rota. «Nos quieren quitar lo que con tanto trabajo logramos, Aurelio», dijo temblando. Él la abrazó fuerte y contestó: «No nos lo quitarán, porque lo que Dios nos dio, ni la maldad puede arrebatarlo». Aún así, supo que debía prepararse para defender lo que amaba. Los hijos también sintieron el peso de la amenaza. El mayor empezó a dormir con un palo junto a la puerta, mientras los más pequeños se aferraban a su madre en la oscuridad. La casa humilde, que antes rebosaba de risas, ahora vivía con la sombra del temor. Pero en medio de ese miedo, Aurora seguía produciendo leche como si nada pudiera apagar su fuerza. Al día siguiente, don Aurelio reunió valor y fue a la plaza. Frente a todos declaró: «Mi vaca no está en venta, y no temo a quienes quieran arrebatármela. Lo que tengo lo conseguí con fe, no con trampa. Si quieren algo así, trabajen con sus propias manos». Hubo silencio en Santa Gertrudis, y muchos bajaron la mirada, avergonzados. Sin embargo, don Nazario, el hacendado, no se detuvo. Contrató hombres para hostigar a Aurelio, convencido de que esa vaca era la clave de su fortuna. Una tarde, lo enfrentó cara a cara: «Te advierto, Aurelio, tarde o temprano Aurora será mía». El campesino, sin titubear, respondió: «Antes me arrancas la vida que a mi compañera». El pueblo quedó dividido. Algunos admiraban la valentía del hombre pobre, otros temían que su testarudez trajera desgracias. Mientras tanto, Aurora y Fulgor seguían creciendo, ajenos al odio que despertaban. Don Aurelio, con cada ordeña, se repetía: «De lo que era desprecio, nació la bendición. Nadie me quitará lo que se sembró en lágrimas y se cosechó en fe». Una noche, la amenaza se cumplió: intentaron incendiar el corral. Don Aurelio y sus hijos corrieron con cubetas de agua, luchando contra las llamas que lamían los maderos. En medio del caos, Aurora mugía desesperada, protegiendo a Fulgor con su cuerpo. Cuando al fin lograron apagar el fuego, todos comprendieron que aquel animal no solo daba leche, también entregaba su vida por la familia. Esa prueba marcó un antes y un después. La comunidad, al ver la maldad que había llegado demasiado lejos, comenzó a cambiar. Los mismos que se habían burlado empezaron a proteger el rancho de don Aurelio, reconociendo que lo que defendían no era solo una vaca, sino la dignidad de todo un campesino que nunca se rindió. Con el paso de los meses, el corral de don Aurelio se convirtió en un símbolo de esperanza. Aurora ya no era la vaca flaca de las burlas, sino la madre de un pequeño rebaño que crecía con cada temporada. Fulgor, fuerte y brioso, fue el primero de varios becerros que dieron nueva vida al rancho. Lo que comenzó con 10 pesos ahora valía más que cualquier hacienda de la región. La producción de leche aumentaba día con día. Doña Marta organizaba la venta en la plaza, y sus hijos ayudaban a transportar quesos, crema y mantequilla. Las mujeres del pueblo, que antes la señalaban con burla, ahora le pedían consejos para preparar los productos con mejor sabor. «La leche de Aurora tiene algo especial», decían, sin atreverse ya a reírse. El respeto que don Aurelio había soñado al fin llegó. Los mismos que lo habían insultado ahora lo saludaban con sombrero en mano. Los jornaleros lo miraban con admiración,
reconociendo que la constancia podía más que la riqueza heredada. En cada esquina se escuchaba su nombre acompañado de una lección: no desprecies lo que parece inútil, porque ahí puede estar tu fortuna. Incluso don Nazario, derrotado en su orgullo, dejó de presionarlo. Un día lo encontró en el mercado y le dijo con amargura: tu suerte fue más fuerte que mi dinero. Aurelio, sereno, respondió: no fue suerte, patrón. Fue paciencia, trabajo y fe. Aquella frase se repitió como eco en el pueblo entero, recordando a todos que lo despreciado podía volverse tesoro. La choza humilde empezó a transformarse en una casa más firme, con techo nuevo y paredes reforzadas. Los hijos pudieron ir a la escuela, vestidos con ropa limpia y zapatos que ya no se rompían al segundo día. Doña Marta, emocionada, veía cómo lo que antes era hambre ahora se había convertido en abundancia compartida. El rebaño, ya numeroso, pastaba en el llano como un milagro vivo. Cada becerro nacido era una confirmación de que Aurora había sido el regalo más grande que Dios puso en su camino. Don Aurelio, al verlos, recordaba los días de burla y miseria, y sonreía agradecido. Todo comenzó con fe y 10 pesos, murmuraba, acariciando a la vaca que le había cambiado la vida. La comunidad, conmovida, empezó a ver en don Aurelio un ejemplo. Ya no era el hombre sin suerte, sino el campesino que demostró que hasta lo más débil podía levantar una familia entera. Niños, jóvenes y ancianos repetían su historia como una lección que no debía olvidarse. Aurora se volvió leyenda en Santa Gertrudis del Llano. Y cada tarde, al caer el sol, don Aurelio se sentaba bajo el mezquite, mirando a Aurora rumiar con calma. Sabía que las riquezas podían acabarse, pero lo que esa vaca le había enseñado jamás se perdería. Lo que todos despreciaron, me hizo rico, decía en voz baja, mientras su corazón rebosaba de gratitud y orgullo campesino. Dicen en el campo que no hay riqueza más grande que la fe puesta en lo que nadie quiere. Don Aurelio lo comprobó cuando compró por 10 pesos una vaca flaca que todos despreciaban. Lo que para el pueblo era locura, para él fue un acto de esperanza. Con paciencia y cariño, transformó la burla en abundancia, y lo que parecía ruina se convirtió en prosperidad. Aurora no solo dio leche y becerros, regaló dignidad a una familia entera. En cada vaso de leche, en cada queso vendido, estaba la memoria de los días de hambre y humillación. El pueblo, que se rió de él, terminó aprendiendo que lo débil puede ser fuerte si encuentra un corazón dispuesto a creer. Don Aurelio ya no era el hombre sin suerte, sino el campesino que levantó su vida con constancia. Y así quedó grabada la lección en Santa Gertrudis del Llano: nunca desprecies lo que parece inútil, porque ahí puede esconderse la mayor bendición. La historia de don Aurelio y su vaca Aurora pasó de ser un chisme a convertirse en leyenda. Una leyenda que recordaba a todos que el verdadero milagro del campo no está en la tierra fértil, sino en la fe de quien trabaja y nunca se rinde. Hemos llegado al final de nuestra historia. Si te gustó, deja tu like, suscríbete y activa la campanita en Relatos del Campesino. Comparte este video con alguien que necesite esperanza y suscríbete para más historias del campo.